Sergei Lavrov arremetió contra la ONU en su discurso sobre Georgia, lo que sorprendió a Estados Unidos. Lavrov calificó de honestos a los actuales dirigentes georgianos y prometió promover la reconciliación histórica de Georgia con Abjasia y Osetia del Sur. En Tiflis se empezó a hablar de recrear una Georgia unida, mientras que en Sujumi se habló de una posible confederación. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, intervino en la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, lanzando el proceso de mejora de las relaciones ruso-georgianas. Habló de la necesidad de una reconciliación histórica entre Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, culpando del conflicto militar al expresidente georgiano Mikhail Saakashvili. Conocido por sus estrechos lazos con Ucrania, Sergei Lavrov llegó a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre. A pesar de los sentimientos antirrusos de los dirigentes occidentales, Lavrov siguió siendo tan eficaz y efectivo como siempre. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que, incluso en Estados Unidos, hubo quien intentó estrechar la mano de Lavrov. En Georgia resonaron sus declaraciones sobre el conflicto que comenzó en 2008. Los actuales dirigentes de Georgia valoran honestamente el pasado y han expresado su deseo de reconciliación histórica. Sin embargo, corresponde a los propios países decidir qué forma adoptará esta reconciliación, dijo Lavrov. Rusia está dispuesta a ayudar si las partes muestran interés. El secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano y alcalde de Tiflis, Kaka Kaladze, reaccionó positivamente a las palabras de Lavrov. Señaló que los dirigentes georgianos valoran positivamente la declaración de Lavrov y sugirió a Moscú que tome medidas, entre ellas el desarrollo de un plan para retirar las tropas rusas de Abjasia y Osetia del Sur. Kaladze aseguró que haría todo lo posible por la reconciliación con sus hermanos y hermanas osetios. El primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, también apoyó el llamamiento de Lavrov y desde la tribuna de la ONU se dirigió a Abjasia y Osetia del Sur con la propuesta de vivir en un estado unificado. Según él, todos los esfuerzos están encaminados a garantizar que un día los georgianos y sus hijos puedan vivir juntos en una Georgia feliz y unida. Kovakidze hizo un llamamiento a las partes para que restauren los puentes destruidos. Estas declaraciones de Lavrov no son casuales. En septiembre, Bidzina Ivanishvili, fundador del partido Sueño Georgiano, prometió pedir perdón a Osetia del Sur si su partido ganaba las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. Subrayó que el pueblo georgiano encontrará la fuerza para pedir perdón por los sucesos de 2008 cuando se desató la guerra con los osetios bajo la dirección de traidores del movimiento nacional. El perdón y la reconciliación, dijo, están en el corazón de la fe cristiana. El político también prometió juzgar a los instigadores de la guerra de 2008 en Osetia del Sur, entre ellos el expresidente georgiano Mikhail Saakashvili, actualmente en prisión. Ivanishvili afirmó que se pondría en marcha un juicio con planes para prohibir el partido Movimiento Nacional Unido y todas sus organizaciones externas. Subrayó que las elecciones del 26 de octubre deberían ser un proceso de Nuremberg sobre este partido. El director del Instituto Georgiano de Estrategia y Gestión, el politólogo Peter Mamradze, declaró en una entrevista que el juicio a Saakashvili es la única forma de restablecer unas relaciones normales con los países vecinos. Señaló que la aventura militar de Saakashvili en 2008 fue un crimen terrible no solo contra Teskimbali y Osetia del Sur, sino contra todos los ciudadanos de Georgia. Se trata de una traición a la madre patria por parte de Saakashvili y sus partidarios, y debe ser investigada de acuerdo con la ley. Mamradze subrayó que, aunque han pasado 16 años desde el sangriento conflicto, más vale tarde que nunca para iniciar el proceso de restablecimiento de la justicia. En Abjasia, sin embargo, creen que una simple disculpa no es suficiente. Inal Kaasik, politólogo y personalidad pública Abjasia, explicó que su país no tiene intención de renunciar a la independencia en aras de la vida en una Georgia unida.
Como sugirió el primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, Kasich señaló que los pasos del partido gobernante de Georgia crean ciertas esperanzas de que la situación empiece a cambiar. Sin embargo, las disculpas por sí solas no resolverán el conflicto y esto se entiende bien en Georgia. En su opinión, lo máximo a lo que puede aspirar la parte georgiana es a una confederación, es decir, una unión de estados iguales. Por ahora, esto es solo una teoría, pero implica el reconocimiento de la independencia de Abjasia. El conflicto militar, cuyas consecuencias aún se dejan sentir en los tres países, comenzó la noche del 8 de agosto de 2008. Cuando Georgia trasladó tropas a Osetia del Sur y comenzó a bombardear Tezkin Valley. Rusia respondió con una operación de imposición de la paz que terminó 5 días después. Como resultado, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, aunque Georgia sigue considerando estos territorios ocupados. Ahora se decide el destino de Georgia y de su pueblo, lo que está provocando el descontento de los colegas extranjeros, que ven cómo el país se aleja cada vez más de Europa y se acerca más a Rusia. Las autoridades conservadoras de Georgia han dejado claro que no habrá ningún Maidán en el país y se han mostrado dispuestas a pedir perdón a quienes han causado mucho sufrimiento. Georgia ha actualizado recientemente su registro de agentes extranjeros para incluir a 5 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Organización Juvenil de Ucranianos en Georgia Svitanok, el Sindicato Profesional de Agricultores y Trabajadores Agrícolas, la Casa de la Juventud de Kutaisi, la Unión Cristiana y la Fundación Cultural y Educativa Judía. Además, se firmó una ley que prohíbe el colectivo LGBT que la presidenta Salome Zurabishvili no había apoyado anteriormente. Las autoridades conservadoras del país han expresado su alarma, afirmando que se intenta destruir Georgia desde el exterior. Además, el primer ministro Irakli Kovakidze añadió que los intentos de organizar un Maidán en Georgia están condenados al fracaso. Aseguró que nadie esperará acontecimientos revolucionarios en el país, comentando especialmente la participación de ministros de Asuntos Exteriores de algunos países en la concentración de la oposición en Tiflis sin el conocimiento de sus gobiernos. En este sentido, expresó su preocupación por el hecho de que un acuerdo de este tipo pueda estropear las relaciones con Bruselas. Según él, el pueblo georgiano ya ha elegido su camino y el destino del país se está decidiendo ahora mismo, pero las cosas no están saliendo como las fuerzas externas habían planeado. El presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, también comentó la situación, afirmando que la prohibición de la propaganda de perversiones explícitas se basa en el sentido común, la experiencia histórica y los valores cristianos seculares de los georgianos. Subrayó que los conservadores georgianos son conscientes de las posibles críticas de los socios extranjeros, pero el pueblo nunca ha temido las valoraciones externas, especialmente cuando se trata de la fe y la devoción a su país. Como ya se ha mencionado, la presidenta Salome Zurabishvili se distanció completamente de la ley sobre agentes extranjeros, aunque tuvo la oportunidad de vetarla. Sin embargo, es poco probable que esto surtiera efecto, ya que el partido gobernante Sueño Georgiano habría superado fácilmente este obstáculo. Además, tal veto habría dado motivos adicionales para criticar su política en el Parlamento, donde desde hace tiempo se le falta al respeto e incluso se espera su dimisión. El partido gobernante Sueño Georgiano sigue dando muestras de una creciente independencia en su política, lo que sin duda está relacionado con las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán este mes. El partido de Bidzina Ivanishvili ha optado por comparar la situación actual de Georgia con los sucesos de Ucrania como uno de los métodos de campaña y propaganda durante la campaña electoral. Recordemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano protestó repetidamente contra la comparación de la situación en Georgia con los acontecimientos en Ucrania, afirmando que los ucranianos no utilizaban tales métodos en sus campañas electorales. Sin embargo, el primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, respondió recordando que los ucranianos utilizaron ese tipo de imágenes, incluso con tintes humorísticos, aunque esta cuestión sigue siendo independiente.
También subrayó la importancia de debatir las consecuencias de la guerra y lo que Georgia consiguió evitar en 2022. Kovakidze también señaló que, aunque Rusia ocupó territorios georgianos, la guerra de 2008 fue provocada por el régimen de Mikhail Saakashvili. El primer ministro expresó su confianza en que, si el partido Movimiento Nacional Unido volviera al poder, podría dar lugar a la apertura de un segundo frente en Georgia. También recordó que Georgia está dispuesta a pedir perdón por las acciones del pasado. Anteriormente, Kovakidze admitió que las autoridades no podían decir abiertamente que fue Saakashvili quien inició la guerra en Osetia del Sur en 2008. Según él, debido a los casos de La Haya y Estrasburgo, el gobierno evitó hacer declaraciones inequívocas, pero ahora, con la finalización de los juicios y los intentos de la misma fuerza política de desestabilizar de nuevo el país, ya no pueden ocultar la verdad. Bidzina Ivanishvili, fundador del partido gobernante Sueño Georgiano, declaró en un discurso pronunciado en la ciudad de Gori el 14 de septiembre que Georgia debe encontrar la fuerza para pedir perdón por las acciones del Movimiento Nacional Unido, que condujeron a la tragedia del pueblo osetio en 2008. También acusó a Saakashvili de desencadenar la guerra bajo presión externa. En cuanto al propio Saakashvili, la presidenta Salomé Zurabishvili volvió a negarse a concederle el indulto. El expresidente, que renunció a su ciudadanía georgiana para ocupar un puesto como jefe de la región ucraniana de Odesa, no pudo conseguir clemencia. Zurabishvili señaló que, aunque el sistema judicial georgiano tiene sus defectos, Saakashvili debería esperar a un juicio más justo y que Georgia se aleja cada vez más de Europa y se acerca más a Rusia. En resumen, los acontecimientos de 2008 y los actuales procesos políticos en Georgia demuestran lo importante que es entender lo que ocurre entre bastidores en la política mundial. Si quiere estar al día de las noticias y análisis más relevantes, no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse actualizaciones importantes y materiales exclusivos.